Bienvenidos al capítulo 3 del curso de Java y vamos a empezar con otro de los temas. Creamos un primer proyecto, vimos cómo instalar el JDK en el primero, ahora vamos a ocuparnos del tema variables. Tema puntual, tema clave en la programación de cualquier lenguaje. En el caso de Java y en el caso de cualquier lenguaje, el término variable, el concepto variable es independientemente del lenguaje que nosotros estemos utilizando. Las variables son direcciones de memoria que nosotros, cuando declaramos en nuestro programa, en nuestra app que estamos desarrollando, en nuestro proyecto, declaramos variables, lo que estamos haciendo es reservando memoria para almacenar un dato. Esa gestión la hace la IDE con el sistema operativo. Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es decir, en el caso de Java, y acá sí es particular del caso de Java, tenemos que decirle qué tipo de dato va a almacenar esa variable, es decir, si va a almacenar un número, si va a almacenar un número en coma, si va a almacenar un número si es entero, si es muy largo vamos a tener que asignar un tipo de dato específico, si es muy corto conviene asignar otro tipo de dato diferente. Esto lo vamos a ir abordando también. Esto tiene que ver con que si nosotros vamos a almacenar un número muy pequeño, no vamos a utilizar un entero largo. Vamos a utilizar, digamos, un short probablemente. Entonces, ¿esto qué hace? Que cuando nosotros, como dijimos al principio, estamos trabajando con variables, estamos ocupando memoria y por ende, si nuestra aplicación vamos a almacenar un número muy pequeño y nosotros utilizamos un espacio de memoria muy grande, lo que estamos haciendo es ocupando memoria sin sentido, ¿sí? Por eso esto es importante. Bien, en el caso de Java, nosotros tenemos que decirle qué tipo de dato, el nombre de la variable, es decir, el identificador, y al final, como en cada línea de la sintaxis de Java, debemos poner un punto y coma. Esto, como digo, esto es sintaxis, es Java. El tipo de la variable determina los valores que la variable puede contener y las operaciones que se pueden realizar con ella. Bueno, esto tiene que ver con que si nosotros tenemos un número es porque lo vamos a sumar. Entonces, si nosotros asignamos un tipo de dato número es porque tenemos la intención de realizar algún tipo de cálculo aritmético o de mostrar algún tipo de información vinculadas a números. Si nosotros utilizamos un texto es porque nosotros necesitamos mostrar un texto. Y esto, cuando nosotros utilizamos tipos de datos de referencia, que ahora vamos a ver qué es, los tipos de datos de referencia, como son clases de Java, ya vamos a ver qué es una clase, nosotros podemos realizar operaciones. O sea, ni bien declaramos esa variable, podemos acceder a determinadas operaciones en función del tipo de dato. ¿Sí? Pero todo esto se va a ir aclarando con el paso del tiempo. Y acá, una de las primeras aclaraciones que queremos hacer, de las que dijimos recién, es que tenemos dos categorías, digamos, dentro de los tipos de datos en Java. Los que son primitivos y los que son de referencia. Y antes que nada, quiero también subrayar algo que me parece vital, que cuando nosotros hablamos de variables, en realidad lo que estamos haciendo es hablar de datos que varían a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, en el tiempo de vida de la aplicación, vamos a poder almacenar en esa dirección de memoria diferentes valores. Vamos a declarar un número, le vamos a asignar un 10, después le podemos asignar un 20, después podemos asignar un 35, después le podemos asignar un 2000. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que puede variar. Por eso la palabra variable es una dirección de memoria que puede variar. Y esto es significativo porque vamos a tener otras direcciones de memoria que vamos a utilizar de tipo constantes, que nosotros vamos a poder crear una constante, pero no la vamos a poder variar a lo largo del tiempo. Una vez que le asignamos el dato, ya ese dato no puede variar. Bien. Y por eso Java es un lenguaje 99% orientado a objetos. Porque tiene los tipos de dato primitivo y como nosotros hablamos, cuando hablamos de la historia, esto viene de C++ y obviamente C++ viene de C, los tipos de datos primitivos son el int, el char, el float, el double, digamos, todos esos tipos de datos, los de coma flotante, son tipos de datos primitivos. Y la diferencia entre un tipo de dato primitivo y un tipo de dato de referencia es que los tipos de datos de referencia son memoria dinámica, y los que estudiaron C saben de qué estoy hablando, y que, por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, cuando decimos que usuario, que es una clase, el identificador es usuario en minúscula, igual a new usuario Andrés, entonces nosotros ahí creamos un tipo de datos, si se quiere, de referencia, que se llama Andrés, y usuario
es una clase que tiene sus métodos y a partir de ahí podemos acceder a métodos, etcétera, y a modificar esos datos y a interactuar, digamos, con la clase usuario. Esto no lo podemos hacer de los tipos de datos primitivos. Desde los tipos de datos primitivos solo lo que podemos hacer es almacenar información y cambiarla a lo largo del tiempo. Reglas para definir nombres de variables. Por convención, los nombres de las variables empiezan con una letra minúscula. Cuando digo por convención es por convención. ¿Yo puedo ingresar con una mayúscula? Sí, claro, lo puedo hacer. Pero por convención, nosotros vamos a tratar a lo largo del curso de siempre iniciar nuestros nombres de las variables con minúsculas. Debe ser un juego de caracteres comprendido en la codificación Unicode. Bien, ok. Lo que nosotros podemos hacer es, para escribir en una variable podemos utilizar letras y números. Y también podemos utilizar el signo pesos o dólar y el guión bajo. Digamos, esos serían todos los caracteres que podemos utilizar. Después podemos comenzar como querramos. Ahora, por convención, repito, deberían ingresar con una letra y en minúscula. Está claro que nosotros no puede ser lo mismo una palabra clave reservada del lenguaje o el nombre de un valor booleano, true o false. No puede ser, digamos, una palabra reservada del lenguaje. Si nosotros utilizamos la palabra class o la palabra int, yo no puedo comenzar a decir int, voy a crear un int, ¿no? Las palabras reservadas del lenguaje tampoco entran, digamos, por convención como nombres de variables. No deben tener el mismo nombre de otras variables. Bueno, esto tiene que ver con que nosotros, yo sé que hay muchos programadores acá que no podemos tener una variable que se llame igual a otra en el mismo contexto, ¿no? Y ustedes, repito, como algunos que son programadores, saben a qué me refiero con el contexto. Algo que vamos a ir también viendo a lo largo del tiempo y a corto plazo, ¿no? Esto del tema de los contextos de las variables. Si una variable está compuesta de más de una palabra, lo conveniente es que nosotros la segunda palabra la iniciemos con mayúscula. Por ejemplo, como les estoy mostrando en pantalla, que dice nombre dato. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos, supongamos, una variable que fuese nombre y apellido, o nombre apellido, pondríamos nombre en minúscula, A mayúscula y apellido obviamente en minúscula, ¿sí? Eso se llama camel case. Lo ideal también, y algo que todavía no dije, es que lo que nos conviene a nosotros cuando utilizamos nombres de variables, identificadores de variables, es ponerle un nombre que identifique qué es lo que voy a almacenar ahí. Esto también cabe, digamos, para los nombres de los métodos y después vamos a ver qué es un método. Yo entiendo que todos acá son programadores y que venimos trabajando, digamos, en Angular, pero bueno, para los que no empiezan totalmente desde cero, después vamos a ver qué es un método, pero un método es lo que vimos en la primera clase cuando nosotros creamos el método saludar. Ahora sí, lo que vamos a hacer es ir a ver más en detalle la primera de las categorías, que son los tipos de datos primitivos. Tipos primitivos. Bien. ¿Qué son los primitivos? Ya hablamos recién, ¿no? Hablamos de primitivos y referencias, pero vamos a ir más en detalle. Son tipos de datos escalares que contienen un solo valor. Esto se va a entender cuando entendamos qué son los de referencia, ¿no? Pero bueno, que tiene que ver con las clases. Pero como todo en Java es de tipado estático, y esto es relativo en realidad, porque a partir del JDK número 10, ya podemos declarar una variable que no esté tipada, una cosa que es nueva, ¿no? Pero a partir, nosotros estamos creo que en el 19 ahora, así que ya pasó bastante tiempo. Es cierto que yo no he visto demasiados códigos, demasiadas líneas de código escritas, digamos, con variables que no sean tipadas programando en Java, pero existe la posibilidad y después vamos a ver un ejemplo. Tenemos, como dijimos, los enteros, los comas, los boolean y los de carácter, ¿no? El tipo de datos se describe completamente en minúsculas, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Fíjense que acá tenemos un ejemplo. El tipo de dato boolean puede tomar solamente dos valores, true o false, ¿sí? Verdadero o falso. En este caso, el tipo de dato boolean se declara con la palabra en minúscula boolean, ¿sí? El identificador, en este caso es A, y es igual a false. Y en el caso, obviamente, de la variable b es igual a true. Yo creo que esto es bastante simple y vamos a ir bastante rápido. En el caso de los char, puede almacenar los valores de una tabla, fíjense que dice Unicode. A, B, C, 1, 2, 3, barras de retroceso, fíjense, secuencias de escape, digamos, todo esto son chars. Es cierto que nosotros no vamos a almacenar una secuencia de escape en una variable, pero bueno, en una de esas
puede existir alguna problemática que lo requiera, lo podemos hacer también de esa forma. Las tablas Unicode son estas que tenemos acá. Y fíjense que son tablas que están asociadas, digamos, a un número. Entonces nosotros podemos hacer el almacenamiento en la variable, fíjense, 63, 64, bla, 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 bla. Pero lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Les muestro acá. Nosotros tenemos tres formas de almacenar datos. Una que es esta que tenemos acá, almacenar con las comillas simples, por más que sea una letra o un número, siempre comillas simples. Almacenamos un carácter, se almacena solo un carácter. Si nosotros queremos almacenar AB, no estamos almacenando un char, sino lo que estaríamos almacenando es un string, y obviamente la asignación de este tipo de dato a esta variable sería incorrecto. Bien, y otra forma que tenemos de hacerlo es también con comillas simples, pero con la barra U de Unicode y ese número que nosotros vimos en la tabla. Es necesario y se puede hacer también de esta manera. ¿Qué quiere decir? De esta manera, el 21, si nosotros vamos a esa tabla que tenemos acá y buscamos el 21, está por aquí, a ver, acá es este que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense que es el signo de exclamación. Lo que quiere decir que en esa variable lo que almacenamos es el signo de exclamación. Si almacenábamos el 31, pero acuérdense siempre con la barra y la U de Unicode. Bien, volvemos otra vez acá. También podríamos almacenar la de retroceso, etc. Enteros. Fíjense que acá nosotros en enteros, tipos de datos enteros, que es un tipo de dato entero, es un tipo de dato que no tiene un número con coma, que es un número completo, podríamos decirlo de alguna forma. Podemos almacenar lo que les comentaba hoy, el tema de reservar memoria. Si yo necesito reservar memoria para un número que está entre menos 128 y 127, voy a utilizar un byte. ¿Para qué voy a utilizar supongamos un long? Que fíjense que es un número mucho más grande. Todos estos números, a medida que van creciendo su rango de posibilidades de almacenamiento, obviamente necesitan más cantidad de memoria, ¿sí? Esto parece muy poco importante. A veces cuando desarrollamos nuestras aplicaciones no le damos tanta importancia a esto, pero la verdad le deberíamos dar en la etapa de diseño la importancia que se requiere. Bien, los tipos de datos reales, que pueden ser de tipo float, de tipo double, siempre estamos hablando de primitivos, ¿no? Es un tipo de dato que guarda, digamos, un número en coma flotante con precisión simple y doble en el caso de 1 en el float y en el caso doble de double. Un número con coma, nosotros decimos con coma flotante, pero en realidad fíjense que estamos utilizando el punto, se utiliza el punto, digamos, para determinar la coma. Si nosotros tenemos que poner 3,5, no ponemos la coma, sino ponemos 3.5. Ok. Bien, esto es bastante... esta tablita es bastante interesante porque acá nos dice el tipo de dato boolean. ¿Cuál es? Lo más interesante acá es el tamaño. Fíjense que ocupa un bit. Es un valor lógico, ¿sí? Porque almacena verdadero o falso. Es equivalente al boolean. El boolean vendría a ser el tipo de dato de referencia equivalente a un boolean. El boolean de referencia se escribe con B mayúscula y el boolean primitivo se escribe con minúscula, ¿sí? Y el tipo de dato por defecto, digamos, cuando defecto es cuando nosotros creamos la variable sin asignarle un valor, es false. En el caso del char tenemos su equivalente, que es character. 16 bits es lo que necesita, digamos, ya no necesita un bit, no necesita 0 o 1, sino necesita 16 bits para poder describir esa información, cual va a ocupar mayor cantidad de memoria. ¿Sí? Fíjense que ocupa 2 bytes. Y en el caso del tipo de dato primitivo ya lo dijimos, y en el caso del valor por defecto de un character es null. Si nosotros no le asignamos nada, es null. El tipo de dato byte es un entero muy pequeño, el que vimos hoy, ¿no? El que iba de menos 128 a 127 positivo, ocupa 8 bits, fíjense que ocupa menos que lo anterior, tiene el dato por defecto 0, bueno, es toda la tabla, en realidad yo estoy haciendo una descripción, después tenemos el short que ocupa 16, fíjense que lo interesante de esta tabla es más que nada ver las equivalencias en los tipos de datos por referencia. Van a tener ustedes
un tipo de dato primitivo y un tipo de dato de referencia. La diferencia la vamos a ver más adelante, pero se las voy a explicar rápidamente. Nosotros cuando declaramos un tipo de dato por referencia, podemos acceder a métodos de esa clase. Y esos métodos nos van a permitir realizar diferentes cálculos, realizar diferentes operaciones con ese tipo de dato. Y cuando declaramos tipos de variables, esto lo hablamos también en las primeras diapositivas, cuando declaramos variables no podemos utilizar, esta es la tabla, con estas palabras que tenemos acá, que son palabras reservadas del lenguaje, para poner el if, el do, el for, cosas que ya conocemos, el this, bueno, etcétera, byte, break, boolean, continue, etcétera, null. Todas estas palabras no las podemos utilizar como nombres de variables. Bien, ahora vamos a ver los tipos de datos primitivos, que es donde nos vamos a centrar en esta primera parte de variables. Fíjense que nosotros acá en la segunda clase, mejor dicho, pero en la primera que vimos de nuestro editor, creamos una variable que se llama mensaje. Entonces, nosotros con esta variable mensaje, nosotros podemos hacer punto y accedemos a diferentes métodos de la clase string. Esto es un tipo de dato por referencia. Si bien dije recién, nos vamos a centrar en los primitivos, queríamos que viéramos esta diferencia. Si nosotros acá utilizamos alguno de estos métodos, vamos a poder interactuar sobre los valores almacenados en estas variables. Podríamos poner como ejemplo, vamos a borrar esto de aquí, y podríamos poner acá adentro mensaje punto to lowercase. Mejor dicho, es mejor, vamos a poner to uppercase. Vamos a poner control S, vamos a ejecutar. Fíjense que nosotros acá utilizamos, creamos la variable y le asignamos hola, escribimos la H en mayúscula y el resultado final es todo en mayúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con este método lo que hicimos es transformar a mayúscula todo este string que tenemos acá, toda esta cadena de caracteres. Esto lo podemos hacer porque es un tipo de dato de referencia. Si nosotros estuviéramos trabajando con un tipo de dato primitivo, no tendríamos este to lowercase. Ahora, ¿cómo se declara, digamos, un string de tipo de dato primitivo? Y se utiliza un arreglo de caracteres, ¿sí? Esto lo vimos en C y no lo vamos a abordar acá, pero se utiliza un arreglo de caracteres para definir una variable de tipo string. Esto lo quería dejar claro antes de ir sí a los tipos de datos primitivos. ¿Se acuerdan que dijimos que los tipos de datos primitivos se escribían todos en minúsculas? O sea que tenemos el tipo de dato int, que se llama número, y le vamos a asignar 10. Y nosotros podríamos tener el tipo de dato de referencia equivalente a número, pero no le podemos poner exactamente igual. Está bueno esto que haya salido. Vamos a ponerle, si quieren, y acá sí, como les dije, a modo de ejemplo, le ponemos un número, cosa que a mí no me gusta. Si nosotros accedemos acá a número y utilizamos un punto, acá no tengo la posibilidad de acceder a ningún método. Sí, digamos, estos son otras cosas, ¿sí? No son métodos. En cambio, si yo acá pongo número 2 punto, fíjense que me aparecen todos estos métodos, ¿sí? Donde puedo castear el dato, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a ver muchos de estos métodos que tenemos aquí. En principio nos vamos a centrar en que pareciera que fuese mejor trabajar con números de referencia, y habría que ver la problemática, ¿sí? Lo vamos a ir analizando y pensando a lo largo del curso. Bien, después esto tenemos una forma, nosotros, me acuerdo en los primeros editores que tendríamos que poner system, y era un lío esto, ¿no? System, out, print. Bueno, si ustedes ponen en este editor, fíjense que dice south, la palabra south. Bueno, apretamos el tab y me aparece directamente system.out.println. Y acá vamos a imprimir el valor de las variables. Vamos a ver cómo imprimirlos y vamos a ver un operador que es el de concatenar, que es... Así se ve mejor, no quiero achicarlo porque a veces algunos están desde el celu. Y acá ponemos 2 puntos, espacio, siempre el espacio, ¿por qué? Porque cuando nosotros concatenamos y nos ponemos este espacio que tenemos acá,
nos vamos a chocar con que el dato va a aparecer a partir de los 2 puntos y va a quedar como muy pegado. ¿Sí? Y acá ponemos otro más y ponemos número solamente. Si nosotros guardamos los cambios control S y ejecutamos, fíjense que bueno, el hola en mayúscula que estamos imprimiendo, digamos, en este que tenemos acá, que es un método que ya llamamos y explicamos en la primera, el número 12 y el número 10. ¿Sí? Fíjense que acá el barra n hace de, bueno, el salto de línea, porque si yo no hubiera puesto este barra n que tenemos acá, me hubiese quedado todo en una misma línea. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo nuevamente. Para eso eran los, fíjense, bueno, y obviamente me quedó todo pegado, tendría que haber puesto un espacio acá. Y ahí volver a guardar los cambios y volver a ejecutar. En el caso de la versión 10 para adelante, nosotros tenemos la posibilidad de hacer esto también, de poner var, vamos a utilizar un nombre igual Gabriel, y vamos a imprimirlo también. Fíjense que si yo me pongo por encima de esto, bueno, me dice que es un string. Fíjense, si yo agarrara acá y pusiera un 2 y me pongo acá, me dice que es de tipo primitivo int, ni integer, int. ¿Sí? Esto es importante ahora, ¿no? Por eso lo vimos en este momento. Entonces, ojo con estas cosas, ¿sí? Es conveniente, y esto es parecido a JavaScript. JavaScript declara sus variables con let y con var, pero preferentemente con let. En el caso de la versión 10 para acá, está la posibilidad de hacer esto. Lo comento como un detalle y después es una opción que tiene cada uno. Esto después es exactamente lo mismo. Vamos a dejar un string que no habíamos visto. Vamos a poner y vamos a imprimir acá. Si quieren vamos a imprimir el nombre, ¿sí? Así sí. Y vamos a imprimirlo para que vean que funciona exactamente igual que en la declaración de las variables, ¿sí? Fíjense cómo se imprimió perfectamente. Esto es algo nuevo, ¿sí? Algo nuevo, de esa manera de decir, ¿no? Pero es algo que no se publicita tanto, por decirlo de alguna forma, y que también, para mi punto de vista, cuando sacan esta modificación, es como que escapa a todo lo que es Java, que como verán es un lenguaje muy ordenadito. Y a medida que pasa el tiempo nos vamos a ir dando cuenta de lo ordenado que es, ¿sí? O sea, de esto de declarar todo, de todo está dentro de la clase, de determinar, bueno, este tipo de cosas no están muy de acuerdo, digamos, al paradigma. Pero bueno, es una opción que está ahí dando vueltas y que no está mal. Otro detalle que me quería quedar sobre el final es que fíjense que cada vez que nosotros tenemos acá esto que te lo marca como una cosita, bueno, no me sale, pero bueno, esto que está marcando aquí, que pareciera que fuese un error, e incluso si yo me posiciono acá arriba, fíjense que me dice que renombre, digamos, perdón, acá me dice que no esta palabra no está, digamos, en el diccionario, y me la está marcando de esta manera y no está bueno. Por ahí a algunos no les gusta. Eso se puede cambiar desde acá, desde File, a ver si me acuerdo, Setting, Editor, era aquí, Natural Language, y acá podemos agregar en el diccionario un lenguaje más. Vamos a buscar español, vamos a aplicar, aceptar, y fíjense que ya ese detalle desapareció. ¿Sí? Esto puede estar, y si quieren dejarlo lo dejan, si quieren hacer esta modificación también la hacen, eso es indiferente, ¿sí? Pero bueno, sepan que era por eso que nos estaba marcando. ¿Sí? Fíjense que ahora nos posicionamos arriba y simplemente nos dice qué tipo de dato es, etcétera. Vamos a la presentación a ver si nos había quedado algo más. Entiendo que después ustedes
en su repaso vean que tienen acá el tipo de dato boolean y cómo declararlo. Después vamos a empezar a interactuar, cómo declaramos un char, también lo vimos en estos ejemplos, lo mismo digamos en estos casos, y por eso más que nada nos vamos a después a abocar digamos a lo que tiene que ver con la sintaxis de Java en lo que viene, con el if, con el for, con el while, y empezar a crear digamos nuestros métodos, etcétera. Así vamos a ir avanzando sobre esos temas. Creo que digamos está de más digamos seguir con ejemplos simplemente de declaraciones y mostrar, sino que lo que vamos a hacer después más adelante es armar cosas un poquitito más interesantes. Les recuerdo de suscribirse al canal, dar clic en la campanita y estar atentos digamos a los nuevos capítulos que van a seguir apareciendo, que tienen que ver con Java y que tienen que ver con el camino que emprendemos en el 2023, que es de meternos con un lenguaje que nos permita gestionar un backend. Saludos a todos y a todas, hasta la próxima.